Dios les bendiga, hermanos. Vamos a continuar con nuestra serie que se llama Aprendiendo a conocer a Dios. Y hoy es el tema número 20. Parece un tema un poco dramático, un poco drástico, ¿verdad? Porque todos hemos conocido en nuestra vida de pequeños que Dios es amor, ¿verdad? Que Dios es bueno, que Dios no castiga a las personas. Incluso hay una religión o secta que dicen que no existe un lugar donde las personas, Dios manda a las personas por medio de su ira, ¿verdad? En un lugar. Y eso enseñan, pero ¿acaso esto será verdad? Que tenemos un Dios solamente benévolo. Si fuera así, entonces Dios no sería santo. ¿Por qué? Porque si hacemos cosas malas y Dios no fuera santo, pues no marcharíamos en santidad. No obraríamos en contra de Él. Y cuando esto pasa, Dios se molesta. Vamos a leer Salmo 7:11. Este texto ya lo usamos cuando hablamos de la justicia de Dios, pero ahorita vamos a leer algo muy interesante más adelante. Vamos a leer Salmo 7:11. Miren lo que dice. Dios es juez justo, y Dios está irado contra el impío todos los días. Oremos, hermanos. Padre Santo, Dios de nuestra salvación, gracias por este día, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, Señor. Hoy estamos en tu presencia, Padre, donde hemos venido a aprender de tu palabra, Señor, de tu amor, Señor. Dame tu denuedo para predicar tu palabra, Señor, y prepara los corazones de mis amados hermanos que la van a recibir, Señor. Ayúdanos a entender, Padre, que tú eres un Dios santo, Señor, y cuando esa santidad es ofendida, Señor, hay consecuencias, Padre. Ayúdame a predicar sobre esto, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y decimos amén. ¿Qué es la ira, hermanos? La ira es una reacción emocional natural en el ser humano que, como otras emociones, tienen objetivos de supervivencia. Prácticamente en una pelea, si no sabes pelear, pues huyes de una fuerza, te defiendes, aunque veas que está más grande el otro, llega la ira y es como un sistema que se activa de autodefensa y empiezas de una u otra manera, pues, a defenderte. Pero esta ira, fuera de control, puede incluso resultar letal hacia los demás. Si analizamos las definiciones que da la Real Academia Española respecto a la ira, obtendremos que la ira es un sentimiento de indignación que causa enojo. Grave eso, un sentimiento de indignación que causa enojo. Y la indignación es enojo, ira o enfado vehemente contra una persona o sus actos. Y el enojo es el movimiento del ánimo que promueve ira contra alguien. Vehemente significa que tiene una fuerza impetuosa, un discurso vehemente, ardiente y lleno de pasión. Dicho de una persona que obra de forma irreflexible, o sea, que no reflexiona. Y ahí es cuando nosotros utilizamos este dicho, que habló sin pensar las cosas. ¿Por qué? Porque estaba lleno de ira. Podemos así elaborar una nueva definición. La ira es un sentimiento de furia e indignación contra alguien, representando con gran pasión y en el que el individuo se deja llevar por sus impulsos y a menudo actúa en forma irracional. Y por medio de esta guerra es causante de asesinatos, de injusticias, de guerras que han sucedido a lo largo de la historia por no controlar la ira. Es un impulso que controla todo el ser del hombre, que gobierna su vida y hace cosas malas sin razón. Pero ¿acaso esa será la ira que Dios siente? ¿La misma que sentimos nosotros, la del hombre? ¿O acaso Dios tendrá ira? ¿Tendrá ese sentimiento para actuar como en forma de venganza en contra de alguien? Es lo que vamos a aprender más adelante. Vamos a estar observando dos cosas. Una, ¿qué es lo que causa la ira de Dios? Y pues con este punto ya contesté de que sí tiene ira, ¿verdad? Número dos,
Jesús sació la ira de Dios. Y oro que el Señor me dé la sabiduría, Señor, hermanos, para que a lo largo de esta enseñanza podamos entender que Dios tiene ira en contra de todo mal. ¿Qué causa la ira? Sabemos que nuestro Dios es bondadoso, es piadoso, es clemente, Dios sana, Dios libera, Dios es sabio, es el Dios de toda consolación, es el Dios de gracia, pero también es un Dios que tiene ira, que le causa enojo, cosas, actitudes del mundo, de la gente, de nosotros. La mayoría de las iglesias en todo el mundo enseñan únicamente al Dios bondadoso, piadoso, que quieres que siempre estés bien, que nunca tengas una aflicción en tu vida. Pero no es así. Si alguien ofende la santidad de Dios y va en contra de su hermano, injustamente a eso el Señor le causa enojo y molestia, y toda la ira de Dios va hacia esa persona. Hermanos, lo que causa la ira de Dios es la injusticia. Y la injusticia es que sus mandamientos, sus leyes, sean traicionados, sean ignorados, sean tomados en poco. Pues la gente del mundo pues no conoce, ¿verdad? Pero de igual manera actúan en contra de Dios. Y Dios está irado en contra del impío, dice. Y uno empieza una persona que vive sin ley de Dios, sin la ley moral de Dios. Dios está enojado contra esa persona. Ahora con sus hijos, que conocemos cómo piensa el Señor, cuando le fallamos, ¿se molestará el Señor con nosotros? Claro, tenemos un Dios imparcial, que como hace cosas buenas para todos, como que el sol salga y nos alumbre a todos, la lluvia, de igual manera. La maldad tanto de nosotros como sus hijos y como las personas del mundo, a Dios les causa ira. Salmos 7:11, una vez vayamos ahí, Salmos 7:11, vamos a leer otra vez. Dice: Dios es juez justo, y Dios está irado contra el impío todos los días. Este tema ya lo vimos sobre la justicia de Dios. Él no tolera la injusticia. Él da a cada uno según como se merece, ni más ni menos. Si haces bien, te hace bien. Si haces mal, pues te va mal. Algo importante para tomar en consideración, hermanos, y pongamos atención en esto: la santidad de Dios y la justicia de Dios van de la mano, se podría decir que hacen equipo. ¿Cómo es esto? Mire, Dios es un Dios santo que no tolera el pecado, y cuando alguien peca, la justicia de Dios determina castigo, consecuencia o juicio, y la ira de Dios es la que arremete, es la que actúa en contra del impío. Es decir, una persona, se podría decir que entrara alguien de aquí y todo, ¿verdad? Dios se enoja contra esa persona, determina si está mal lo que hizo, y si así es, la ira de Dios actúa sobre esa persona y da como merece. La palabra para traducir airados del original Sa'am, su raíz primaria propiamente es echar espuma por la boca, como cuando alguien está enojado y que empieza a hacer así y le sale por todos lados de esa forma. No es que Dios haga eso, pero es una ilustración para que nos demos cuenta qué tanto Dios se molesta con una persona impía. Y se traduce como estar encolerizado, como airar, como detestable, como detestar, como enojar. Enojarse como execrar, indignar. Obviamente, bien, le daré un dato, hermano. Siempre que lea la palabra de Dios y lea versos donde hable de un Dios celoso, un Dios que destruyó a naciones enteras, un Dios
como vengador. Recuerden que es un Dios santo y su celo y juicio hacen venganza por medio de la ira. Cada vez que usted vea que Dios destruyó algo, fue por medio de su ira, porque su santidad fue ofendida. Él hizo juicio, los encontró culpables y la ira de Dios fue sobre ellos. Y vamos a ver un ejemplo donde vamos a ver que la ira de Dios haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Aquí hablan de una serie de cosas que hacen las personas que no aman a Dios, los hijos de desobediencia. Pero el apóstol Pablo se está hablando a los redimidos, a los cristianos, que hagan morir. ¿Qué significa? Que todavía vivían en ellos estas pasiones desordenadas, estas cosas, la desobediencia, la idolatría, la impureza. Y que si no hacían eso, entonces la ira de Dios iba a ir también sobre de ellos. Claro está. Para los que no aman a Dios es destrucción, la ira de Dios. Pero para los que somos sus hijos, son disciplina, son correctivos, son azotes, porque en el amor de Dios nos quiere hacer volver a reír. La fornicación, las impurezas pasionales, las pasiones desordenadas, toda esta clase de pecados dominan la mente y la razón y nos hace hacer cosas terribles. Por eso se llaman pasiones desordenadas. Pareciera que las pasiones desordenadas van ligadas con lo sexual. Pero me atrevería a decir que no solo a eso, sino que también al enojo. Porque el enojo nos hace hacer tantas cosas, hermanos. Yo he conocido personas que, como las conozco, sé que aman a una persona, pero cuando pasa algo, empiezan a hablar de tal manera como si lo odiaran y se han roto relaciones y viven una vida de sufrimiento porque no pueden estar juntos, porque la ira que ellos tienen no los permite. O pasiones desenfrenadas. A veces llegamos a casa, ¿verdad? Y queremos descansar. O también las damas quieren descansar, si trabajan o no, o trabajan en casa. Y pues queremos mirar la televisión, ¿verdad? Decimos, ahorita voy a orar, ahorita voy a leer. Bueno, voy a ver un capítulo de la serie, y es como un capítulo de... Ay, te apasiona y la ves, y vas a salir entretenido hoy con las series japonesas, ¿verdad? Que hay series chinas de eso, mi esposa y las están mirando y de repente pasa un capítulo a otro y ya. Total de que nos sentamos desde las 5 o 6 de la tarde hasta las 10, 11. Ay, voy a orar. Eso es una pasión desordenada, porque te apasionó esa serie y dijiste ahorita termino nomás un mirar. No, sino que le seguiste. ¿Y dónde quedó Dios? ¿Dónde quedó Dios? Eso es idolatría, hermanos. Podemos idolatrar la televisión, alguna actividad, y dejamos a Dios por un lado. Que eso, hermano, trae consecuencias. Dios se enoja con nosotros, porque los desplazamos, así como Israel, que los desplazó, nomás no lo miraron, no miraron a Moisés y se hicieron su ídolo, así nosotros. Voy a empezar a ver aquí en la televisión y ahí nos olvidamos de Dios. Ya hacemos un ídolo de la televisión. Hermanos, todo eso que apasione su vida desordenadamente es idolatría. Y lo que es peor, hace que Dios se moleste. Porque como ya no leemos, ya no oramos, nos separamos de Jesús y nada podemos hacer. Pues caemos en pecado. Como no tenemos esa comunión
tan solo porque empezamos viendo la tele. Nos debilitamos, porque la televisión no pasa cosas santas, ¿verdad? Bueno, ahora sí, por respeto, ¿verdad? Siempre hay un desnudo, hay una grosería o hay algo. Siempre. Aunque esté buena la serie, aunque cerremos los ojos cuando pase algo, aunque le adelantemos, aunque nos volteemos, siempre vamos a ver algo. Y eso va a estar llenando nuestro corazón. Y como ya no leemos, ya no oramos, más que nos despedimos del Señor. Señor, tú sabes que estoy cansado, buenas noches, Padre, te amo. Amén. Y ya, fríos. Y en la hora de la tentación somos un manjar, parece de otra gente que anda buscando destruirnos. Si nos devora, caemos de la tentación, ya vamos al vecino, ya vamos a la vecina. Pensamientos malos, caemos en la tentación. ¿Saben? También el pueblo de Israel se quejó por algo. Y eso también, la gente, hermanos, también molesta a Dios. Lo que produce la queja de Dios. Números 11:1. Dice: aconteció que el pueblo se quejó a oído de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira. Y se extendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Es decir, estaban ahí, hicieron algo por la queja, estamos hablando de queja, y Dios se enojó, y no sé si por no consumirlos a ellos les tiró bravo. Y se asustaron todos. Dios sacó a Israel de la esclavitud, lo alimentaba con un alimento sobrenatural que nunca más se va a probar en la tierra. Cada mañana salían, no tenían que sembrar, no tenían que, pues a lo mejor cosechar nada, levantarlo ahí. Pero de repente se enfadaron, estaban inconformes, ya no querían, y ya se quejaban porque querían carne, querían comer carne. Números 11:4 al 6. Números 11:4 al 6 dice, escuche esto, esta primera frase. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, de los pueros, las cebollas y los ajos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Querían carne, hermanos. Hay que poner atención en esto. En el verso 4 dice un dato muy importante, lo que les quiero que tenemos atención. La gente extranjera que estaba entre ellos fueron los que primero tuvieron un vivo deseo. Probablemente hayan sido personas de Egipto, ¿verdad? Y de ahí, ¿qué pasó? Pues contaminaron el pueblo de Dios. Y también tuvieron ese vivo deseo de carne. Tal vez se podría decir que, pues en ese momento era carne, lo natural, comida, ¿verdad? Pero ¿cómo podría aplicar para nosotros? Si tenemos a la comadre como nuestra mejor amiga o al compadre, ¿verdad? Y ahí estamos y vemos que pues le encanta a lo mejor sus botecitos, ¿eh? Y estamos ahí con él y él tiene un vivo deseo y estamos ahí entramos en la carne y pues también se nos antoja. Entre otras cosas que pudiera hacer. A veces, en estar demasiado tiempo, hermanos, con personas que no nos edifican, se convierten en tentación para nuestra vida. ¿Sabe usted? Y darles el mismo tipo de deseos que ellos tienen. Tengamos cuidado. Debemos tener cuidado con esto. Debemos tener nuestros ojos puestos en Cristo
Cristo, porque si no lo hacemos, vamos a codiciar la carne que la gente sin Dios quiere, desea, lo que ofrece el mundo, la música que escucha, las series que ve y un sinfín de cosas. Pero volviendo al texto, vemos cómo la ira de Dios una vez más se enciende contra su pueblo y Él les envía carne y todos codiciosos agarraron de montones. Vamos a leer Números 11, 33 y 34. La ira de Dios sobre su pueblo. Números 11, 33 y 34 dice: aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande, y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hattaavah, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso, al que se dejó llevar por el vecino, al que pecó porque cayó en la tentación. Murieron varios por la ira de Dios, por la queja, por la rebeldía, por lo que eran, por preferir lo que comían en el pasado. Entiéndase, por preferir tal vez nosotros lo que hacíamos en el pasado que hoy. Pero por la misericordia de Dios es que con nosotros ya no funciona así, hermanos. De que Dios nos extermine, de que nos haga descender fuego por un lado, por medio de su ira, y eso es gracias a un hombre santo, puro de Dios, que vino y dio su vida por cada uno de nosotros. Y ese es nuestro siguiente punto. Dios en muchas ocasiones no nos da lo que pedimos por nuestro bien, porque nos hace daño y nos aleja de eso. Y si nos aferramos y lo conseguimos con nuestras fuerzas, ahí esa será nuestra destrucción, nuestra plaga, así como Israel que quería carne, Dios nos los quería dar, porque esa carne recordaba a Egipto, pero por lo que hicieron y que yo le diga a Dios. Así nosotros, cuando queremos algo que Dios no quiere dar, que lo conseguimos, vamos a caernos y Dios se va a ir con nosotros. Pero por la misericordia de Dios, en Jesús fue saciada toda su ira. La ira que era para nuestra destrucción, para nuestra desaparición del pecado que teníamos, fue saciada, aunque todo Dios se enoja con nosotros, pero ya no nos extermina. Hermanos, todos nuestros pecados, toda nuestra desobediencia, nuestras quejas, nuestras rebeldías, nuestras injusticias, recayeron en nuestro Señor Jesús. Él llevó, Él sufrió el terrible peso de la ira de Dios. Todos éramos hijos de ira, merecíamos la ira, la exterminación total, así como Israel, que cuando fueron consumidos, unos fueron consumidos, a otros se los tragó la tierra, otros muertos de espada, por hambre, por plagas, por rebeldes. A nosotros ya no funciona así, porque Jesús sufrió el precio de nuestros pecados. Denle un aplauso al Señor. Y hoy podemos decir que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Dios clemente y misericordioso. Salmo 103:8. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. El 9 dice: no contenderá para siempre, y para siempre guardará el enojo. Dios no contendería con el hombre para siempre, porque sabía lo vil de la condición del ser humano, y por más que el hombre quisiera ser bueno, las cosas no le iban a salir, estaba incapacitado para hacerlo. Tenemos ejemplos en la Biblia de tremendos hombres de Dios que se equivocaban, que fallaban a Dios. Conocemos el caso de David, cuando pecó, adulteró y mató a alguien, pero él fue un hombre de Dios, la misericordia de Dios, porque se arrepintió, entonces tuvo.
Y así la ira de Dios por nuestros pecados recayó en Jesús. Isaías 53:5. La ira de nuestros pecados recayó en Jesús. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El castigo de nuestra paz fue por Él. Ahí va la ira de Dios, hermanos. El castigo para que nosotros tuviéramos comunión otra vez con Dios, el castigo para que nosotros no fuéramos consumidos, fue sobre Jesús. Sobre Él cayó el fuego, sobre Él cayeron esas plagas. Nuestra desobediencia, nuestra murmuración, de nuestra rebeldía, cayó sobre Jesús. Él tuvo que soportar toda la ira santa y justa de Dios sobre sí. ¿Y sabe por qué? Porque nos quería con Él, Dios nos quería con Él. Porque es un Dios de ira, pero también es un Dios de amor y de misericordia. Así que no dejaría que su ira nos consumiera, porque su amor también actuó juntamente con su ira, y el resultado fue Jesús pagando por nuestras maldades. Y miremos esta actitud de Cristo, Isaías 53:7. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Fue angustiado y afligido, porque todo lo juzgaban y lo condenaban de malhechor, como el peor de los criminales, y eso fue por nuestra causa. Le gritaban cuando iba en la cruz. Usted se imagina, pudo haber sido asesino, ladrón, violador, blasfemo, iracundo, todo eso que nosotros somos. Así miraban a Jesús, porque estar colgado en esa cruz, en ese madero, recordemos que era la manera de exterminar a los malhechores más malvados, más terribles, y los exterminaron de una manera no solamente cruel, sino vergonzosa. La intención era exponerlos por su maldad y hacerles quedar mal, que se burlaran de ellos. Así era el pueblo romano, hermanos. Y eso era la intención con Jesús. Y todo eso lo merecíamos nosotros. Mas sin embargo, la actitud de Cristo fue, ni siquiera abrió su boca, no se defendió por amor a nosotros. ¿Y saben por qué? Porque Él dijo, sí soy culpable, sí soy todo eso que tú dices, porque lo hago por mis hijos. Tu rebelión y rebelión lo hirieron hasta la muerte, y eso fue nuestra justificación. Isaías 53:5. Ya vamos a estar terminando, hermanos. Dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y con su llaga fuimos curados nuevamente. Fuimos curados de la condenación de nuestros pecados, de la muerte eterna sin Dios. La ira de Dios ya no está más contra nosotros. Sin duda que llegará la disciplina en nuestras vidas cuando nos portemos mal, pero su ira ya no estará más para consumirnos. Y ahora, como sus hijos, vivamos de la siguiente manera. Primera de Pedro 4:1 y 2. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne y terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Destruyamos la carne. Y es obvio que el mundo y el enemigo eso no les gusta y quieren vernos consumidos por la ira de Dios, como Él será un día. Pero ya no nos acordamos más del
que hicimos en el pasado, ni deseamos nada de lo que pasó para no ser enojar a nuestro Señor. Primera de Pedro 4:3, escuche lo que dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, en concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Ya no seamos así. ¿Por qué? Porque Dios nos perdonó, porque su vida recayó en Jesús. Ya no agrademos a las personas del mundo, vivamos para agradar a Jesús, por lo que Él hizo posible en cada uno de nosotros. Y a los que no aman a Dios, sobre ellos su ira será con todo. Primera de Pedro 4:5 dice, Primera de Pedro 4:5, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Esto es a Jesús. Terrible condenación tendrán en la eternidad de sufrimiento. Romanos 2:5-9. Romanos 2:5-9. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Las personas que no se quieren arrepentir, que por más que les predicamos el Evangelio, están ellas mismas acumulando ira de Dios para el día del juicio. El 6 dice: en cuál pagará cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, busquen gloria y honra e inmortalidad. Esos somos nosotros, haciendo las obras de Cristo, comportándonos con la actitud de Cristo, amando al prójimo, amando a Dios en todo. El 8 dice: pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. 9. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y el griego también. Eternidad en el infierno, aquellos que no se arrepienten. Nosotros ya no somos así, claro está, porque estamos aquí. Ya no somos hijos de ira, entonces vivamos agradando a Dios. Conclusión, hermanos, vayamos al Salmos 35, 30, verso 5, lo leeré la versión en lenguaje sencillo. Cuando Dios se enoja, el enojo pronto se le pasa, pero cuando ama, su amor dura para toda la vida. Tal vez lloremos por la noche, pero en la mañana estaremos felices. Es decir, somos sus hijos, Dios se enoja contra nosotros porque tiene ira, pero la disciplina del Señor solamente será unos momentos, y su amor será para toda la vida. Si bien, hermanos, Dios se enoja con nosotros y nos disciplina porque somos sus hijos, el resultado de ese enojo lleno de amor es la ira de Dios en nuestras vidas actuando para disciplinarnos, pero no la ira para consumirlos. Hermanos, recordemos que Dios es el juez justo y que su santidad y justicia le hacen obrar de forma en contra de la maldad, y su detonante es la ira. Por medio de ella extermina el impío al malvado. La ira de nuestro Dios es santa y pura. Tengamos cuidado de no provocarla, como lo hizo el pueblo de Israel, que por idólatra, por avaro, por quejarse, provocó a ira. Recordemos no seguirle los pasos al mundo, tener cuidado con las personas que no aman a Dios, lo que ellos codician, no codiciar a nosotros. Estemos más unidos con las personas que aman a Cristo, unidos, que sean sus mejores amigos. No digo que no tengamos amigos del mundo, pues, sino que nuestros mejores amigos sean cristianos, para así no codiciar y desear lo que los mundanos desean. Vivamos como Cristo, ya que en Él recayó toda la ira de Dios misericordioso, y hoy ya no somos consumidos. Oremos.
Padre Santo, Dios de nuestra salvación, gracias por este día, Señor. Gracias en tu misericordia, Padre Santo, porque en ella, Padre, ya no somos consumidos. Si bien tú sigues estando molesto, con un rostro enojado en contra de aquellos que hacen mal, Padre, pero volteas a ver entre esas personas, si hay uno tan solo que tenga el rostro de Cristo, y tu vida se calma, Señor, porque Jesús pagó por nosotros en la cruz. Si bien seremos disciplinados, Padre, tendremos por un momento, tal vez, tribulación, Señor, por la disciplina, pero tu amor durará para siempre, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder vivir adecuadamente como a ti te agrada, Señor. Amarte con todo nuestro corazón, Señor. Y de aquí en adelante estar consciente que usted quiere ir a Dios y está enojado con nosotros, conocemos, hermano. Perdónanos, Señor, si te hemos ofendido. En el nombre de Jesús decimos.